platicamos con el compañero sobre lo que es la deformación, ¿sí? Sí, le decía, al final de cuentas, pues sí tiene razón, el cliente es el que decide, pero pues también ustedes como diseñadores, pues van a decir qué espesor van a colocar, ¿no? Sí, por ejemplo, hablando como una viga, ¿no? Para que se vean la idea, ¿no? Por ejemplo, es el mismo caso de una losa, ¿no? De acá de esta viga, pues ustedes sacan sus elementos mecánicos, ¿sí? Y primero voy a quitar esto. Voy a ver que qué sección de propiedad tenemos. Tenemos una sección B1 y tenemos una viga de punto 20 y por punto y lo ponemos 100, por ejemplo, ¿sí? De 100 de ancho, de 1 metro de ancho y de punto 20 de alto, ¿sí? ¿Dónde estamos acá? Bueno, es punto 20 y es 1 metro, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Vamos a ver que es una franja y una losa, ¿no? ¿Sí? Entonces lo colocamos y lo colocamos. Entonces, si nosotros hacemos corremos este modelo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Nos va a dar unos momentos y nos va a dar unas deformaciones, ¿sí? Vamos a agarrar por ejemplo. Checamos su deformación, ¿sí? En toneladas o kilogramos centímetro. Tenemos, por ejemplo, una deformación de 3.56 centímetros. Vamos a pensar que es una losa, ¿sí? Se deforma a 3.56 centímetros. ¿Y qué pasa si esa misma losa, lo comentamos el día de ayer, ¿sí? ¿Qué pasa si esa losa tú, le dices, ¿sabes qué? No quiero que mi losa sea de 20 centímetros de espesor, ¿sí? Sea de 25 de espesor, ¿sí? Le pones OK y le vuelves a correr el modelo, ¿sí? Y tiene los mismos resultados, mismos momentos, pero la deformación ya cambió, ¿sí? Y la deformación es de 1.82, ¿sí? De 3.56 menos 1.82, por ejemplo, tenemos un valor de casi la mitad. Entonces, esa es la decisión, ¿sí? De decir nada más en el espesor de losa que me conviene. Si un espesor de 20, de 25, ya queda a libre criterio de ustedes como diseñadores que optas por losa, ¿sí? Si le quieres dejar en 20 de espesor, 25, ¿qué te afecta en la deformación? ¿Sí? Así de simple. Si ustedes no quieren amplificar más la carga o amplificar más el peso de la estructura, pues lo dejan con punto 20. A la hora de decir que lo cambio a 25, también cambia el peso, incrementa el peso, pero si ustedes dicen opto por vigueta o vedilla de poliestireno, y ya no te pega tanto, ¿sí? Entonces, esa es una parte que también se tiene que tener en cuenta siempre en las revisiones, ¿sí? Y que los comentaba yo el día de ayer, ¿no? Como conclusión de esta parte, que pues, ustedes son libres de elegir su espesor, pero siempre y cuando no o cumplan con el reglamento, por ejemplo, ¿sí? Si no cumplen, pues acuérdense de dos cosas, siempre tienen que cumplir con el estado límite de servicio, ¿sí? De servicio, y tienen que cumplir siempre con el estado límite de colapso, ¿sí? De colapso. Entonces, esto tal vez sí lo revisan todos, porque es el diseño, y esto casi no lo revisan, o sea, esto queda como que un poquito en el limbo, y es nada más esta revisión, ¿sí? Entonces, esto ya, para concluir con esta parte, entonces, ya ustedes elegirían el espesor a su criterio, ¿no? ¿Sí? Y vean la diferencia en cuanto a deformación, ¿sí? 1,20 centímetros igual a 3.56 centímetros de deformación, y una losa con 25 centímetros igual a 1.82, por ejemplo, de formación, ¿sí? La diferencia, unos 0.7 centímetros de formación. Si lo revisan y cumple, por ejemplo, vamos a pensar que cumple, supongamos, entonces lo pueden dejar así, porque el reglamento dice que cumple. Si el reglamento te dice que tu distensión máxima, vamos a pensar que sea 4 centímetros, estoy cumpliendo, ¿sí? Y también se está cumpliendo, pues simplemente va a tener un poco más de grado de daño, ¿sí? Es lo único que va a pasar, ¿no? O vibraciones, por ejemplo, ¿no? Ya depende de claro, ¿no? Entonces, así es como ustedes lo hacen. Ahora, actualmente en el reglamento, en algunos puntos,
te dicen que ya cheques la vibración de una losa también. Entonces, son criterios nada más, ¿no? Y ya, ustedes, dependerá de ustedes como vendedores, si es que algún día van a hacer de tuberillas, qué opción quieren hacer, ¿no? O si van a hacer ustedes, por ejemplo, constructores, definir un sistema de piso, ¿sí? O sea, eso es lo único que ustedes van a definir, con cuál van a trabajar, ¿no? Si, qué les conviene, ¿no? Independientemente del costo de lo que tengan, ya es a criterio de ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y acuérdense de eso, ¿no? Uno en un futuro no se va a dañar ahorita luego la deformación, ¿no? Acuérdense que es a un plazo determinado, ¿sí? Pero, por ejemplo, es más susceptible a que se dañe, ¿no? Entonces, eso es como conclusión nada más así de lo que podemos sacar con esa parte, ¿no? De las deformaciones. ¿Qué claro? Bueno, entonces continuando con esto, esa es la secuencia de hoja de cálculo de una zapata de concreto, ¿sí? ¿Qué tenía acá? Pues simplemente teníamos lo que es el primer paso, el ancho nominal, después nuestro terreno, las flexiones. Aquí acuérdense que si es lindero, pues sería nada más L igual, el volado sería B menos S, ¿sí? En caso para que sea de lindero, ¿sí? Y aquí aparece otra fórmula que si ya lo habíamos explicado, que esta nominal se multiplica por 100, ¿sí? ¿Sí? Es por si ustedes quieren colocar aquí una malla adicional, por ejemplo. Si aquí quieren colocar acá una parrilla. ¿Sí? Y te dice, parte de la CNTC, te dice que si, te da recomendaciones, que si ya esta altura, por ejemplo, es un poco mayor que 15 centímetros, por ejemplo, ya te dice un doble parrilla. Eso te indica el NTC, ¿no? Pero más adelante te dice también que puedes omitirlo, ¿no? Sí, esa parrilla, ¿no? Normalmente cuando yo siento que esta parrilla ya es de 30 centímetros, entonces sí coloco lo que sería la parte de esa parrilla, ¿no? En esta parte. Esta también se ocupa mucho para vivienda o vedillas, por ejemplo, o losas artesonadas. Si tú tienes acá tu losa artesonada, por ejemplo, cuando lo veamos, de hecho, cuando lo vamos a ver, tienes acá tu capa de compresión, ¿sí? ¿Sí? Y acá tienes tu capa de compresión. ¿Y cómo calculas el acero de esa capa de compresión que viene acá? ¿Sí? Que normalmente dicen, la mayoría le pone malla, 6,6, 10, 10. Si aplica esta fórmula, se van a dar cuenta que no cumple, ¿sí? La malla 610 se aplica nada más para una capa de compresión de 4 centímetros, ¿sí? A partir de 5 centímetros o la capa que ustedes quieran, ya es de malla 6688, ¿sí? ¿Y por qué la mayoría le pone 610? Porque así se quedaron acostumbrados, porque nunca lo calculan, ¿sí? ¿Y con cuál le calculan? Con esta fórmula, ¿sí? Entonces son las partes que todo está en las normas técnicas, nada más que a veces mucha gente lo hace nada más por cuestión empírica o porque así lo vio el compañero y así lo seguimos colocando, ¿no? Entonces eso cuando llegamos en los de vedillas, en los artesonadas, así podemos calcular el área mínima que se necesita para no falle por agrietamiento por temperatura. ¿Ya claro? Pues eso es lo que diríamos. Bueno, de también más adelante vamos a encontrar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos un momento? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando aquí tenemos un momento en la zapata? Y no nos va a pegar directamente acá. ¿Por qué? Porque aquí aplicamos que la carga era lineal y decíamos que la distribución era uniforme. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar cuando tienes un momento, un giro en tu cimentación? ¿Sí? Va a empezar a aparecer este efecto que a través de este giro, esta parte se empieza a hacer más la presión y acá se empieza a levantar. Entonces tienes una distribución ahora ya de forma trapezoidal. Esto es por la aparición de un momento. ¿Sí? Eso es lo que se tiene que revisar también. Eso más adelante nada más lo vamos a hacer también y lo vamos a revisar en esta parte nada más, ¿no? Y la secuencia de cálculo es igual, ¿no? Por si tienen algún caso con este tipo de datos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar también en este caso para las zapatos del lindero? Por ejemplo, tiene este efecto, ¿sí? En zapatos del lindero. Por default aquí ya tiene una excentricidad dada, porque la zapata del lindero, por ejemplo, tiene aquí
vamos a pensar que este es su centroide, ¿no? Vamos a pensar que si este es B, aquí es B entre 2 y B entre 2. Entonces, automáticamente esto ya te genera un efecto de centricidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto también lo platicamos para que hagamos la suma con esto, a ver qué pasa, ¿no? Ahorita estamos haciendo simplemente puras cargas axiales, ¿no? ¿Sí? ¿Y esto de dónde saca este momento? Cuando haces un análisis de una estructura, ¿sí? De mampostería con análisis sísmico. O sea, normalmente viene un análisis sísmico. ¿Sí? Eso es lo que pasaría, ¿no? Entonces, eso se computaría en un momento. Pero la secuencia es lo mismo, ¿no? Nada más checaríamos qué presión es. ¿Sí? Si se incrementa más y el momento es grande, posiblemente metodología lineal queda muy corto y se hace mala amplificación. Lo que tenemos que evitar en un futuro, que eso lo vamos a explicar ahorita, es que tengamos tensiones en el suelo. O sea, eso es lo que tenemos que evitar. Tensiones en el suelo. O sea, evitar. Eso lo vamos a platicar. ¿Ya claro? No sé si hasta aquí hay un comentario. Y si no, pues continuamos. No, Inge. Ok. Entonces continuamos y continuamos, ¿sí? Entonces, acá ya hablando de esas cimentaciones, ahora nos pasamos para practicar un poco de las zapatas aisladas, ¿sí? Las zapatas aisladas, ¿qué es lo que tiene? Tenemos varios casos de distribución de presiones, por ejemplo, la más común pues es esta, ¿sí? Una distribución lineal, ¿sí? De presiones. ¿Sí? ¿A qué se debe eso? Simplemente se presenta una carga axial, por ejemplo, vamos a ponerle de 65 toneladas, por ejemplo, ¿sí? Y si nosotros queremos decir que el momento es igual a 0, entonces la distribución es lineal para un suelo que se dice que es una zapata, un suelo rígido, ¿no? O perdón, una zapata rígida. Y por estos casos que también podemos tener esa distribución de presiones, también cuando la carga, por ejemplo, es 65 toneladas y el momento es igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo sería la secuencia de diseño? Lo que estamos haciendo hace ratito. Necesitamos sacar un área, ¿sí? Un área de desplante es igual a la carga P entre lo que es la capacidad de carga, ¿sí? ¿Sí? La capacidad de carga, ¿sí? Y esto le saca la raíz cuadrada y ya tienes, por ejemplo, una base, ¿no? Eso es lo que sería. ¿Sí? Entonces, esa sería la forma más común, ¿no? Sería la forma más práctica de este tipo de cimentación, ¿sí? Posiblemente sea para un suelo cohesivo o una arcilla expandible, posiblemente cambia su diagrama de presiones, ¿no? La primera teoría es esta, ¿no? De esto. Ahora, yo les pregunto, ¿cuándo tenemos una estructura con carga P y momento 0? ¿Alguien me puede indicar? No se imagine que se pueda ese caso. Un momento igual a 0 y una carga P. ¿En un puente? En un puente no creo. Sí, bueno, yo creo que se puede dar en cualquier estructura, siempre cuando tú indiques que es un apoyo articulado, ¿no? ¿Sí? Cuando es un apoyo empotrado, normalmente tiene sus grados de libertad, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a tener? Ya va a aparecer aquí un momento, ¿sí? Ya aparece acá un momento. Y con ese articulado, generalmente el momento es igual a 0, ¿sí? Eso es lo que van a hacer ustedes, ¿no? Por ejemplo, en dónde van a aplicar este caso. Y, por ejemplo, el caso más común que se puede tener en este tipo de estructuras es en una nave. Tenemos una nave. Queremos una nave. Si ustedes aquí le ponen este apoyo articulado, por ejemplo, acuérdense que el diagrama de momentos pues vendría siendo así. Algo de este tipo, ¿no? El diagrama de momentos, ¿sí? Pero si ustedes le ponen aquí un apoyo empotrado,
pues igualmente el diagrama de momento sería algo así. ¿Sí? Pero ya de este tipo. ¿Qué claro? Entonces aquí ya aparece un momento. ¿Sí? Y este caso está de esta manera. ¿Qué claro? Entonces si acuerdan en acero, por ejemplo, comentamos en acero, tengo aquí una nave de 20 metros de claro. ¿Sí? Y este es mi apoyo articulado. ¿Sí? Y este es mi apoyo empotrado. ¿Cómo puedo hacer que este momento se desaparezca casi? Un apoyo empotrado. Hablando que tengo aquí la nave, ¿sí? Que la nave está así de esta forma, ¿no? ¿Sí? Vamos a pensar que está así. De esta manera y de esta manera, ¿no? Y vamos a pensar que todos son vigas. Vigas IR, ¿no? ¿Sí? Igual aquí es una viga IR. Igual que acá. ¿Cómo hago que el momento se desaparezca aquí en la base? Si no lo cambio articulado, ¿cómo hago que se desaparezca? ¿Alguien recuerda? En acero. ¿No era con contravientos, Inge? Posiblemente sí, pero por ejemplo, si es 20 metros de claro, acuérdense que eso también tiene aquí, ¿no? En esta dirección también aquí viene la columna, ¿no? Posiblemente dirías tú, sí podemos tener contravientos, normalmente esto va a 6 metros, ¿no? O 10 metros, lo que tengas. Y lo que dices es válido, pero a lo mejor para esta distancia, ¿no? Pues metes aquí el contraviento y matas el momento, eso es uno. Pero para este claro que es de 20 metros, ¿cómo lo quitas? No haciéndolo empotrado, no articulando, ¿no? ¿Cómo lo harías tú? Acuérdense. Colocando una armadura. Exactamente, ¿sí? Haciendo una columna de alma abierta, ¿sí que claro? Entonces, ¿qué harían ustedes acá? Pues simplemente dicen, ¿sabes qué? Acá coloco una armadura, una columna de alma abierta en celosía, ¿sí? Una armadura. Ya saben que cuando coloco una armadura los momentos se eliminan casi. Entonces, esto también puede ser un caso de apoyo con momento igual a cero. Entonces, esa cimentación sí se puede aplicar. ¿Sí queda claro? Independientemente de que aquí también se puede aplicar, siendo una viga una columna de alma llena, ¿sí? Entonces, eso es lo que también se puede aplicar, ¿no? Cuando hacen este tipo de apoyo articulado, si ustedes recuerdan, bueno, casi tampoco no nos dio tiempo de ver muchas cosas en acero, pero vamos a verlo acá. Si esta es la viga, por ejemplo, la entrada está sobre la inercia más grande, ¿no? Entonces, ¿qué ponen? Ponen sus anclas, y las anclas, ¿sí? Y normalmente siempre son 4 anclas, ¿sí? Ustedes revisan de qué espesor, ¿sí? De diámetro, ¿sí? 3/4, por ejemplo, y son este punto, ¿no? Cuando ustedes, y esa es una forma de una articulación, ¿no? Que se revisa que los anclas nada más resistan por cortante, ¿sí? Pero cuando ustedes ya empiezan a meter más elementos, por ejemplo, empiezan a meter aquí a lo mejor más anclas, por acá y por acá más anclas, ¿sí? Ya pasa a ser un apoyo más empotrado. Y aparte aquí le empiezan a meter sus cartabones, por ejemplo, cartabones y cartabones, ¿sí? Y aquí si lo rigidizan aquí también con cartabones, por ejemplo, ya ese es un apoyo empotrado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en las anclas? Se revisan por, por cortan también y que no pase un efecto que también se llama, un efecto de tensión, ¿sí? Entonces, eso también se revisa. Entonces, ese caso también se puede dar, ¿no? Entonces, la forma más común es decir, ¿sabes qué? Yo aquí coloco, una armadura en celosía y prácticamente mato los momentos, ¿sí? O si no, también acá pones el momento, pero el momento sigue siendo en la dirección principal. Y este caso, por ejemplo, es muy común en la estructura de acero, ¿no? ¿Sí? Se puede hacer también en concreto, posiblemente sí, o por ejemplo ponen aquí los apoyos, ¿no? Han visto algunos
estructuras que tienen aquí los apoyos, generalmente, y viene aquí un balancín, ¿no? Y tiene aquí su perno, ¿no? Entonces, eso también es un apoyo con momento igual a 0. ¿Está claro? Eso es lo que se da también, ¿eh? Entonces, hay casos. O, por ejemplo, otro caso que se puede dar, si tú tienes una estructura, por ejemplo, de este tipo, ¿sí? Aquí dices que este es un muro, ¿sí? Y aquí tienes un castillo columna, lo que tú quieras tener, una columna, por ejemplo, pero aquí tienes igual un muro, ¿sí? Por ejemplo, un muro. Aquí tienes un muro, aquí tienes un muro, y aquí tienes un elemento de carga, que es la trave, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este muro? Te rigidiza muchísimo que este movimiento, que el momento casi que va a tener acá, va a ser casi igual a 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar también, se puede dar también en mampostería, ¿no? Entonces, por eso empezamos con una más básica, que es zapatas aisladas de mampostería, ¿ya claro? Entonces, lo que normalmente se dice, la distribución prácticamente es lineal cuando no hay momentos, ¿sí? Es lo que se nos dice. Y también, que la losa se considera rígida, no flexible, luego platicamos un poquito más adelante de esto, y no se admiten tensiones en el suelo, o sea, lo que no se quiere es que esto en un momento, por el efecto de un momento, esta zapata se levante, ¿no? Vamos a empezar así, así exagerado, ¿no? Esta es la zapata, viene así, y se hace de esta manera, ¿no? ¿Sí? Eso no se quiere. ¿Y por qué puede pasar esto? Porque tiene un momento demasiado grande. ¿Sí? Y cuando pasa eso también de momento grande, volvemos al mismo caso, ya lo borré, pero volvemos al mismo caso, se da mucho en las naves. ¿Sí? En las naves industriales. ¿Sí? ¿Qué hace la mayoría de la gente? Dice, como la carga P es muy pequeñita, alrededor de, por un claro de 20, está bajando como de 7, 8 toneladas por zapata. Pero el momento sí es de 20 toneladas a veces, sí, son momentos muy grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo lo considero empotrado, y es una viga de alma llena, ¿sí? Como columna y viga, o una sección HSS, por ejemplo, o simplemente una columna de concreto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se incrementa mucho el momento y va a tener mucha excentricidad. Entonces, esta zapata va a tener este problema de tensiones en el suelo. Y decir que esta parte se está comprimiendo y esta parte, en lugar de que se comprima, se está levantando el suelo, ¿no? Eso es por una compresión máxima, ya sea que en nave se dé por viento, ¿sí? O en estructura se dé por sismo o viento, cualquiera de las dos, va a provocar ese tipo de daños, ¿no? Entonces, eso también tenemos que saberlo, ¿no? Ahora, seguimos. ¿Qué pasa cuando ya no caemos como zapatos axiales? ¿Sí? Cuando ya no estamos como zapatos axiales nosotros, ya va a aparecer algo que podemos tener acá. Por ejemplo, acá tenemos un caso 1, ¿sí? Un caso número 1 y un caso número 2, ¿sí? El caso número 2, por ejemplo, ¿qué es lo que está apareciendo? Ya aparece un momento, ¿sí? Igual provocado por un sismo, donde este caso sería una zapata, por ejemplo, cuadrada, ¿sí? O rectangular, como sea el caso, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que acá la aplicación de la carga aparentemente se va a mover, por ejemplo, por acá. La carga P por este momento. Entonces, ¿qué aparece? Este efecto que es la excentricidad. ¿Sí? Entonces, en columnas con baja carga y con momento grande, como comentaba, caso de naves, tienen electricidad muy grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Que estas presiones ya no van a ser de manera uniforme. ¿Sí? Ya va a haber acá un incremento, le comentábamos, un incremento, y aquí, por lo tanto, esta zapata de este lado se va a tratar de levantar, y entonces las presiones van a ser de forma trapezoidal en las dos direcciones, ¿no? Tanto este momento, si es momento X, y también va a aparecer lo que sería un momento en Y, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos esto. Eso sería como que lo que tendríamos en nuestra cimentación. Ahora, también se puede dar una excentricidad por zapata. Por ejemplo, acá tenemos aquí una zapata,
¿sí? Y por cuestiones de arquitectura o de dimensión de terreno, la zapata no está aquí en el centro, sino está un poco cargada por acá, ¿sí? O, por ejemplo, está un poco cargada hacia el lado, ¿sí? Así. Entonces, si vemos esto, aquí tenemos un centro geométrico de la zapata que coincide con el centro geométrico de la columna. Entonces, prácticamente la distribución va a ser así. Pero cuando, aparte, nosotros aquí tenemos el centro geométrico de la zapata, por ejemplo, su base y su base, ¿sí? Y aquí viene el otro sentido. Entonces, esta también se da una excentricidad, por ejemplo, de acá hacia acá, pero esa excentricidad se da porque la zapata no cae en el centro, la carga P, está corrida a un lado. Entonces también aquí hay excentricidad. Entonces, cuando queremos hacer esto, tenemos que sumar la excentricidad de esta zapata, que de por sí está desfasada la columna, el centro geométrico, con la excentricidad del momento. Entonces se hace una suma, ¿sí? Es lo que normalmente haríamos, pero ya estamos practicando que pasaríamos al caso de lo que sería la zapata aislada, con momento. Y generalmente las zapatas, vamos a clasificarlas, zapatas en cuanto a diseño, tenemos la zapata aislada, simplemente con carga axial, ¿sí? Que es el caso más fácil de analizar, vamos a empezar con ese. Después tenemos igual la zapata aislada, ya sea cuadrada o rectangular, con un momento, por ejemplo, en una dirección, si es uniaxial. Y tenemos la zapata, cuando tenemos aislada, y tenemos dos momentos, por ejemplo, acá aparece nada más un momento X, es un axial. Pero cuando ya aparece este sentido de momento, ¿sí? El MY, entonces ya se conoce como biaxial. ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando a algunos países se les llama como zapatas excéntricas, porque ya aparece el momento. ¿Sí queda claro? Pues eso es lo que tenemos que decir. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a platicar acá adelante, ¿no? El diseño es igual como en la teoría del concreto. Aquí nada más lo único que tenemos que sacar en la primera suposición, entonces, que la distribución es lineal. ¿Sí? De presiones, por ejemplo. Eso es lo más, más fácil y más simple, vamos a llamarle así, ¿no? La distribución lineal. ¿Qué pasa en el segundo caso? Que ya aparece una distribución, trapezoidal, vamos a llamarla así. Sí, porque al igual que las zapatas de concreto, tenemos un volado. Un longitud de volado, ¿sí? Y ese longitud de volado, por ejemplo, lo que se recomienda en una zapata cuadrada, pues o lo que pasa en una zapata cuadrada, es que los volados que tenemos en X y Y, el volado, son iguales. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tenemos una zapata rectangular? Lo aconsejable de una zapata rectangular es que también los volados, L1 o B1, como quieran llamar, L1 o B, también sean iguales. O lo más posible que sean iguales, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí indicaría, por ejemplo, cuando vemos en memoria de cálculo, dice parrilla cada 20 centímetros, ambos sentidos, ¿no? ¿Sí? Y en este caso aquí, si los lados no son iguales, ¿qué va a pasar? Automáticamente es una zapata rectangular. Si no son iguales, tenemos un volado más grande, con tanto va a tener el momento más grande y tiene un diseño de acero, ¿sí? Y en otro sentido también tiene un volado más corto, tiene otro diseño de acero, ¿sí? Y si las dos caen en el rango que se diseña con la cuantía mínima, que es 0.003, pues la zapata va a ser igual en las dos direcciones, ¿sí? Todo lo recomendable pasaría a ese caso, ¿no? No sé hasta que hay una pregunta, un comentario. No, Inge, al parecer ninguno. Ok.
Entonces, ¿qué nos limita la normatividad? ¿O qué nos dice que tenemos que tener esta limitación? ¿Sí? La excentricidad. Si decimos que la excentricidad es igual al momento entre P, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí un dato. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un momento de 20 toneladas metro y una carga de 8 toneladas, que es una caso de una zapata de una nave industrial, ¿sí? Y se hizo empotrada. Entonces, dividimos 20 entre 8, nos da una excentricidad de 2.5 metros. ¿Sí? Eso es lo que nos daría, ¿sí? Si hacemos de manera rápida, ¿cómo sacamos la base? La base, pues simplemente es 20 toneladas, ¿sí? Si decimos que el esfuerzo del suelo vamos a pensar que sería 10 toneladas, por ejemplo, ¿sí? Así, 10 toneladas, ¿sí? Entonces, el área, ¿sí? O ya calculamos la B, el lado, 10 entre 20 entre 10, ¿sí? Entonces, ¿qué sería acá? 20 la carga, perdón, la carga es 8, ¿sí? La carga es 8. Dijimos aquí que la carga es 8. 8 toneladas y la distancia es 10. Entonces, si alguien lo hace así, ¿sí? Automáticamente uno diría, ¿sabe qué? Yo tengo una base, ¿sí? De 0.89. Porque una capacidad de carga no está tan alta, ¿no? Pero tampoco está tan baja, ¿sí? Entonces alguien dice, bueno, pues esa nave, pues nada más yo le hago una zapata de 1 metro por 1 metro, y así está en la mayoría, ¿no? Un ejemplo, alguien lo hace así. Pero si tú revisas esa excentricidad, tiene 2,5 metros. O sea, ¿qué quiere decir? Que tu zapata está así, 1 metro por 1 metro. Tiene aquí esta parte. Si igual vuelves a agarrar aquí que tiene un eje, ¿sí? Tiene aquí un eje. Pues todo esto es 1 metro. Es 1 metro. Entonces, aparentemente por la excentricidad, ¿qué va a pasar? Que tu zapata se va a colocar hasta acá. O sea, de aquí para acá se desfasa 2,5 metros. Entonces, automáticamente, ¿qué vas a tener? Vas a tener mucha tensión de suelo. Y necesitas controlarlo, ¿sí? Hay varias formas de controlarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú estás haciendo esto, no lo puedes controlar, entonces tu zapata está mal diseñada, porque te fuiste con este valor bajo. ¿Sí queda claro? Entonces, acá, ¿qué tenías que hacer? Teóricamente, lo que tenías que hacer tú, pues, es hacer un incremento de zapata, por ejemplo, donde ese axila quede dentro de la zapata. Por eso me está diciendo cuál es el valor límite. Vamos a colocarlo, por ejemplo, de esta manera. Si decimos que el valor límite de E, límite, ¿sí? Es 1 metro o 100 entre 6, por ejemplo, ¿sí? Que 100 entre 6. Nos dice que nosotros tenemos esta cantidad, por ejemplo. 16 centímetros. ¿Sí? Entonces, más allá después de 16 centímetros, ya es tensión en el suelo, ¿no? Por ejemplo, si tienes acá una excentricidad de 20, pues ya es tensión en el suelo, pero aquí tienes, por ejemplo, 2,5 metros, o sea, prácticamente esa pata se te va a voltear. ¿Sí queda claro? Pues eso es de suma importancia en el diseño de zapatas. ¿Sí queda claro? Por la aparición de efectos de viento o efectos de sismo, ¿no? Y no nos vamos con una zapata nada más carga axial. Entonces son dos casos muy diferentes. ¿Sí queda claro? Hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso algunos dicen, no, es que esa cimentación está demasiado grande, ¿no? Yo sé calcular zapatas y la zapata me sale a mí con este valor, ¿no? ¿Sí? Muy pequeñito. Y el ingeniero lo calculó muy exagerado, ¿no? Pero no, no es por eso. Es simplemente porque no están aplicando
las excentricidades, ¿no? Y a lo mejor lo desconocen y no es la parte que va a pasar, ¿no? Entonces, como les vuelvo a decir, no se va a caer, pero sí está vulnerable la estructura, ¿sí? Sobre todo es lo que le va a pasar. ¿Qué es lo que se trata de hacer entonces? Por ejemplo, ¿cuándo se da más grande esto? Pues cuando tenemos este tipo de zapatas, ¿no? Aparte que ya tiene la excentricidad dada por la geometría, más la excentricidad que va a tener, ¿sí? Entonces, es lo que va a pasar. ¿Dónde se da también momentos grandes y cargas relativamente pequeñas? En las zapatas del lindero, todas las que van alrededor de una estructura, ¿sí? Normalmente llega a pasar también ese tipo de casos. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Entonces, ojo con las cimentaciones, ¿eh? O sea, esto sí es un punto muy básico que muchos lo omiten, la excentricidad. ¿Qué va a pasar acá? Pues vas a tener que ampliarla, ¿no? Pero pues ese sale un zapatón muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué dices acá? ¿Sabes qué? Lo hago articulado, la columna, pero, por ejemplo, si quieren la columna de concreto, ¿sí? La columna de concreto por sí solo genera mucho peso y te va a incrementar más el momento. Esto ya tú platicas como diseñador, le dices al arquitecto o al dueño, ¿sabes qué? Mira, te conviene mejor una columna de acero y una de concreto, ¿no? O ¿sabes qué? Te voy a colocar una columna de celosía, ¿sí? Telma abierta, porque la simulación te vas a ahorrar mucho dinero, ¿sí? Y si no, ¿qué va a pasar? Pues tratas de buscar unos métodos de jalar el momento que no te vaya a pasar acá, ¿sí? Eso es lo que pasaría normalmente. ¿Queda claro? No sé si hay algún comentario. Entonces las zapatas se empiezan a complicar cuando ya aparecen momentos. ¿Queda claro? ¿Y cuando aparecen momentos? Cuando hay un análisis sísmico. ¿Sí? Acá, por ejemplo, ustedes recuerdan, en esta parte, cuando hacemos un diseño, generalmente tenemos una primera combinación, que es la carga muerta más la carga viva máxima. La segunda combinación depende del grupo, por ejemplo, si es grupo B, la carga muerta, más 1.5 de la carga viva máxima, por ejemplo. Y después vienen las otras combinaciones, ¿no? Sí, por ejemplo, para cimentaciones pues, también hay que sacar esta, ¿no? La carga muerta más la carga viva instantánea con su factor de carga, que es 1.1. ¿Sí? Su factor de carga. Y ya para el resto, pues ya saben que pues es 1.1 de carga muerta más 1.1 de carga viva instantánea, más menos SX multiplicado por 1.1, más menos 0.33 de SY. Generalmente es 0.30, pero por 1.1 es 0.33, o sea que ya le aplicamos, ¿no? Entonces, ustedes de acá buscarían cuál es la carga P más grande. Generalmente, a veces, siempre domina esta, ¿eh? No siempre, depende de la geometría de la estructura, pero domina esta. ¿Por qué? Porque es la mayor carga máxima, pero depende de su esquema estructural, las cargas axiales se pueden amplificar de acuerdo a cómo esté su esquema estructural. Eso puede pasar. Y también de acá, mucha gente dice, saco la P máxima y saco el momento máximo de todas esas combinaciones. Es una forma idealizada que se tiene, mucha gente lo hace, también es buena, ¿sí? Te da un poco de mayor seguridad, pero también lo ideal es que tal vez es más tedioso, pero revisar presiones de suelo de acuerdo a cada combinación. Si tienes 56 combinaciones, 32 combinaciones o 9 combinaciones en una sola columna, una sola base, por ejemplo, pues hay que revisarlas y si no, pues extraemos los momentos mecánicos más grandes, ¿no? Ya depende de cada diseñador. Es que claro, también eso es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda, lo voy a borrar y entonces seguimos. Entonces, hay que cuidar mucho para evitar tensiones en el suelo esta parte, ¿no? De lo que sería el entre 6. Si ustedes están dentro de ese límite, ¿sí? Prácticamente está bien, pero ¿qué va a decir la mayoría de la gente? Así como comentábamos en la losa, es que es un zapato muy grande, sí, pero porque no estás cumpliendo con la excentricidad. ¿Sí queda claro? Pues también eso generalmente pues no se lo decimos al cliente, ¿sí? El cliente pues simplemente decimos, te sale tanto, ¿no?
ya depende de cada diseñador, si la estructura es cara o no, ¿sí? De forma como lo vaya a realizar, ¿no? Pero es donde, por ejemplo, hoy en día en las memorias de cálculo, pasó un caso, ayer estaba platicando con un compañero de ustedes allá en la Ciudad de México, ¿sí? Que salió hace como 3 años del TEC y está trabajando en la Ciudad de México. Hicieron un proyecto creo que de 5 niveles, ¿sí? Y ya lo están ejecutando y hicieron su contrato con precios y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Que ya que se inventaron, llegó el estructurista y les dijo, hay que añadir más contratraves a la estructura y mayor cantidad de acero, ¿no? Entonces, ahí ya entró un conflicto, ¿sí? Dice, ¿por qué? No sabemos por qué, a lo mejor porque diseñó mal la cimentación y se dio cuenta apenas, ¿sí? Entonces yo creo que regla número 1, le pueden bajar todo lo que quieran en una estructura en cuanto a dimensiones y columnas, vigas, o como dice el compañero, en cuanto a losas, lo que le quieran bajar, pero nunca le bajen a la cimentación, ¿sí? Esa es una regla general que siempre les voy a decir, a la cimentación no les escatimen bajarle lo más posible que se pueda, ¿no? Ahí sí, si el cliente dice, esta zapata te queda tanto por tanto, sí, pero mira, yo te lo hago más chiquito y no lo quieres pagar, te lo hago, le quito el momento y lo hago más chiquito. No lo hagan. ¿Por qué? Porque la cimentación es la base de todas, ¿sí? Y si la cimentación falla, ¿qué le pasa a toda la estructura? Pues va a fallar, ¿sí? Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando falla una viga, una losa? ¿Sí? Se puede reparar, ¿sí? Entra el reforzamiento, ¿sí? Claro. Entonces, son cuestiones de que siempre les voy a indicar que nunca a las zapatas les catimen las cargas, ¿no? O sea, nunca traten de economizarlas. Claro que sí, también en cuanto a diseño, mientras cumplan con como debe ser, no bajen sus armados, ¿no? Y por ejemplo, otro caso que yo me topé, y eso también es válido, por ejemplo, y eso yo no sé por qué lo hicieron. Generalmente cuando tenemos una estructura, ¿sí? Tenemos una cimentación de este lado, ¿sí? Y tenemos aquí que este es un lindero, pues generalmente siempre hacemos la zapata de este tipo, ¿no? El lindero. Y hacemos esta parte, ¿sí? Igual decíamos, para evitar que zapata, por la aplicación de momento, por ejemplo, ya sea en estas direcciones, la zapata se empiece a girar, por ejemplo, en este caso, se empieza a girar así la zapata, o se empieza a abrir, por ejemplo así, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que colocarle un elemento que evite ese volteo, ¿sí? Entonces ya aparece una contratrave de liga, ¿sí? Entonces es lo que ya va a aparecer. A mí me llamó la atención porque en una estructura yo vi, no sé por qué lo hicieron, todavía no me explico, que lo hicieron de esta manera, ¿sí? Y la cimentación lo hicieron así, con sus, así como se dice, con sus patas abiertas, ¿no? ¿Sí? Y así lo dejaron. Entonces, tiene momentos la estructura. Esos momentos, ¿cuándo van a aparecer? Van a aparecer durante un sismo. ¿Sí? Y así lo hicieron. Y ya saben que de por sí, por esta deformación, de todos modos, esta zapata, si gira el momento de acuerdo a su dirección, de todos modos se va a girar, ¿no? Ya sea de este tipo, ¿sí? O se gire hacia acá, por ejemplo. ¿Sí? Se gire hacia acá. ¿Y cómo se ligan? ¿Sí? Entonces, eso también, eso tiene que ver mucho también con las cimentaciones y se da de acuerdo también a esta excentricidad, ¿sí? Entonces, estas zapatas del lindero, ¿sí? Tienen esa desventaja que provocan mucho más tensión en el suelo, ¿sí? Entonces, en ese caso hay que tener mucho cuidado. Digo, yo vi que sí cimentaron y pues a mí se me hizo raro, ¿sí? Ese tipo de cimentación, ¿sí? Se me hizo muy raro. También vi otra estructura, que lo cimentaron de esta manera, por ejemplo,
¿sí? Aquí está el piso, por ejemplo. Llegaron aquí la columna, por ejemplo, lo pasaron y ellos comentaron, aquí viene la zapata, por ejemplo, y la zapata aislada, pero igual lo volvieron a pasar, ¿sí? Lo volvieron a pasar y le pusieron otra zapatita más chiquita y aquí lo volvieron a pasar. Entonces yo aquí sí me quedé con cara de que, ¿y esto qué quisieron hacer? ¿Quién carga? ¿Carga la punta? ¿Carga este o carga este? ¿Sí? ¿Quién recibe el momento? La punta, esta primera base, por ejemplo, o esa segunda base. ¿Quién lo recibe? ¿Quién sabe? ¿Sí? Sobre todo porque a lo mejor quisieron pensarlo como si fuera un pilote, ¿sí? Pero el pilote, acuérdense que el pilote lo que tiene es que tiene un cabezal, ¿sí? Tiene un cabezal y de aquí viene el pilote. Por ejemplo, si es de punta o como sea, y aquí tiene esos ceros de refuerzo, ¿sí? Y aquí viene, por ejemplo, la estructura, por ejemplo, ¿sí? Aquí ya viene lo que es la columna, ¿sí? Y aquí viene su nivel de terreno, ¿no? Pero tal vez quisieron hacer esto, pero ¿por qué le ponen esta otra segunda acá? O sea, es lo que sí yo no entendí. Y aquí es lo que yo a veces me pregunté, ¿quién carga si esa zapata aislada, ¿quién carga? ¿Carga este o carga este? Son casos que me he encontrado, allá afuera, ¿no? Que así han trabajado y pues no sé el motivo de lo cual se ha hecho, ¿no? A mí lo que me llamó la atención fue así está hecho el mercado Benito Juárez en algunas partes. Por ahí tengo unas fotos, ese mercado, no sé por qué lo hicieron así. Ha de tener su justificación técnica, a lo mejor está bien hecha, no, simplemente desconozco, ¿sí? Esa tal vez, en este caso, sí, creo que sí se pasaron ahí, sobre todo si no lo ligaron, porque lo hicieron al revés la cimentación. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí había piso y no querían romper el piso, posiblemente se hicieron, pero ante un evento sísmico posiblemente se va a dañar, ¿no? Entonces, hay cosas que también se pueden trabajar y yo creo que hay que hacer cosas lógicas también en cuanto a diseño. ¿Se queda claro? No sé si aquí hay un comentario a terminar. ¿No hay dudas? No, Inge, No, Inge, gracias. Ok, todos nos vemos el lunes, por favor. Ya mañana es viernes. Nos vemos. Inge, Sí, dime. una pregunta.